Grabando. Ya. Aprovechando que ahora estoy grabando, les comento que ya les di las fechas de las otras dos pruebas, que son el 4 de agosto y el 14 de agosto. ¿Cierto? El 4 de agosto entra parabólico y dinámica. Y la cuarta prueba entra trabajo, energía y momentum. Ahora vamos a ver trabajo y energía. Y el 25 es el examen. ¿Cierto? El examen es la prueba que si ustedes saben entre 3.4, 3.5 hasta 3.9, dan esa prueba dentro de todo el curso. Ya. La unidad que toca ahora es la unidad de trabajo y energía. ¿Ya? Cotidianamente, no sé si alguien quiere participar o no, ¿a qué nos referimos con trabajo y energía en el día al día cuando hablamos con las personas? Ya que acá en física, trabajo y energía tienen un significado bastante diferente con lo que tenemos entendido con lo que es trabajo. ¿Ya? Ahora yo estoy trabajando. En física no se refiere tanto a eso al trabajo. ¿Qué entienden ustedes por trabajo y qué entienden por energía? Yo no sé si trabajo siempre está relacionado. eh, Trabajo es como más está relacionado con realizar una actividad cotidianamente. A veces dicen que si algo no está pagado no es un trabajo. No sé si están así. Con realizar yo una actividad uno considera que un trabajo. Sí, muy bien. Catalina dice que eh, trabajo está relacionado con la fuerza, con ejercer una fuerza. ¿Y la energía qué sería? La energía es como una especie de hoy en día, como en nuestro cotidiano, como una especie de combustible para hacer cualquier cosa. No tengo energía para hacer esto, no tengo energía para hacer aquello. Aquí en física es algo parecido, pero más relacionado con la matemática. Trabajo es lo organizamos con qué efectividad, con la efectividad que tiene la fuerza ejercida. ¿Ya? La definimos como la facilidad con la que la fuerza realiza un desplazamiento. ¿Ya? Si yo aplico la fuerza a un objeto y ese objeto tiene una especie de desplazamiento, estoy realizando un trabajo. Eso simplemente. ¿Ya? Está dada por la siguiente ecuación. Es un producto vectorial entre la fuerza y el desplazamiento. Acuérdense que ambos son vectores, por lo tanto, al multiplicar dos vectores, lo que tengo es un escalar. Si se acuerdan, pero cuando multiplicamos un escalar por un vector, me da un vector. Cuando multiplicaba dos escalares, me da un escalar. Y cuando multiplico dos vectores, me da un escalar. Ok. Este producto entre dos vectores, no sé si recién lo están conociendo o ya lo vieron antes en álgebra, pero cuando uno multiplica dos vectores, esto se llama producto punto o producto escalar. Y esto también se pueden escribir como los módulo de f y de desplazamiento por el coseno que estén entre esos dos vectores. ¿Ok? Para este caso, tenemos la fuerza, ¿cierto? Dirigida a un cuerpo, y esa dicha fuerza está con respecto a un cierto ángulo con respecto al cuerpo, ¿cierto? Pero dicho ángulo también está acá en el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, como ahora el desplazamiento es un desplazamiento en X, el trabajo que se efectúa sobre este objeto sería la fuerza por el modo de la fuerza, porque ahora el desplazamiento sería una diferencia en X, ¿ya? Por simplemente el coseno del ángulo. ¿Ya? Recordad que es un producto escalar, o sea, un producto punto, que el resultado es una escala. ¿Ya? Dicho trabajo puede ser positivo, negativo
o nulo. ¿Okay? Para los que no conocen esto del producto punto, siempre que yo tengo una multiplicación de dos vectores, me da un escalar que estará dado por esta fórmula. Desde acá uno puede despejar el ángulo y si quiere uno puede obtener la dirección que hay entre ellos dos con el arcoseno. Existe otra especie de producto, ¿cierto? Que este es un escalar. Escalar. Existe otro que es el producto cruz, que te da otro vector. ¿Ya? Pero para hacer este producto son matrices. No sé si alguien conoce aquí las matrices. Son matrices. Y uno aplica matrices para poder obtener otro vector, que es algo que ya verán más adelante. ¿Ya? Gracias a este coseno, uno tiene distintas relaciones entre los trabajos. Si una fuerza es perpendicular, es decir, de esta forma, si digamos que este es delta X y digamos que este es F, no se realiza un trabajo. ¿Por qué no se realiza un trabajo? ¿Alguien me dice? Os lo comenta porque alguien cree que cuando la fuerza es perpendicular no se realiza un trabajo. Porque el coseno es cero. El coseno no es cero. Más específico, el coseno de 90 es cero. ¿Ya? Coseno de 90 grados, que hay entre ellos dos, es cero. Ya no, sí. Por esta razón es cero. Al igual que cuando es paralela, o sí, ¿cierto? Es paralela, van los dos en la misma dirección, mismo sentido. Y sí, así, fuerza, desplazamiento. Va a ser máximo y positivo. Aquí el ángulo va a ser 0 y todos saben que ya el coseno de 0 es 1. Y aquí, en este caso, cuando tengo dos sentidos contrarios, por ejemplo, que tengo un desplazamiento para allá, pero estoy aplicando una fuerza para allá. No sé, imagínense que un auto se viene hacia mí, yo intento empujar el auto, pero no tengo la fuerza necesaria para mover el auto. Y el auto sigue avanzando hacia mí. Aquí yo le estaría ejerciendo un trabajo negativo al objeto. Coseno de 180. Porque entre aquí y acá hay 180 grados. Aquí hay 0 grados. Aquí hay 90 grados. Sería simplemente menos F por delta X. Si a veces ven en un libro que escriben F por W sin la flechita, esos son los módulos. ¿Ya? Otro tipo de notación que sin escribir estos palitos, sin escribir estas líneas, sin solamente escribir la letra sin la flecha, ese ya es el módulo. Otra cosa, al momento de multiplicar fuerza, que está en newtons, y ¿qué más era? Desplazamiento que está en metros. ¿Qué es lo que tengo? Tendré kilogramos por... tendré metros por kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y eso me da kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y esto es conocido como Julius. Como tenía un profe que le decía Julius.
No sé, nunca supe cuál es la pronunciación correcta. Pero esta es una unidad de energía, que es para trabajo y para energía. ¿Okay? Si yo graficara la fuerza en función del desplazamiento, como acá por ejemplo, el área bajo la curva sería el trabajo. ¿Ya? Ya hemos visto varios gráficos, el de velocidad versus tiempo, el de aceleración versus tiempo, y ahora estamos viendo el gráfico de fuerza versus desplazamiento. ¿Ya? En este caso, no necesariamente la fuerza tiene que ser una línea recta en función del desplazamiento. Puede ser una línea, perfectamente una línea curva, o líneas de subida y bajada. ¿Ya? No existe una relación específica que me relacione la fuerza con el desplazamiento. Ejemplo 1. Vemos cómo se comporta la fuerza. Imaginemos que tenemos un bloque y está en una superficie con roce. Digamos que esto tiene roce. Y con un coeficiente mu. Y le estoy aplicando una fuerza con un rectángulo. Y quiero saber el trabajo de cada fuerza. ¿Cuál será el trabajo de cada fuerza? Bueno, como ya a esta altura deberíamos saber, las fuerzas que están aplicadas acá tendríamos una normal, el peso del objeto, peso de la masa 1. Si se dan cuenta, la fuerza que le estoy aplicando, una fuerza F, y el ángulo con la que se le está metiendo, y la fuerza de roce que, asumiendo que esto se mueve para allá, la fuerza de roce que estaría acá. Bien. Si veamos la ley de Newton, en X tendríamos F seno del ángulo menos mu por n. La sumatoria de fuerzas en I sería la normal igual a la masa por aceleración. Y n tendríamos la normal menos el peso menos F coseno del ángulo. Igual a 0, ¿cierto? Y a esta altura sabemos que en I no hay movimiento. Aquí me equivoqué, perdón. ¿Alguien puede ver dónde me equivoqué? Me equivoqué acá. Acá me equivoqué. ¿Por qué? Porque si tengo esto, todos los ángulos son iguales. Sí. Todos los ángulos son iguales. No me acuerdo cómo se llama esa ángulo obtuso o algo así. Entonces, esto sería coseno y esto sería seno. ¿Estoy bien o estoy lo incorrecto? Que alguien me dice. Yo creo que es así. Por lo que entiendo. F seno de teta. Por el mu menos la normal. Yeah. Entonces vamos a ver el trabajo de cada fuerza.
el trabajo de la normal, no se lo controlo. El trabajo de la normal va a ser otra cosa, pensemos que al aplicar la fuerza, uno le aplica la fuerza en un cierto ángulo, y este se desplaza y llega hasta acá, y llega a una distancia d. ¿Qué sería este d? El d sería mi delta, el módulo de delta x. ¿Ok? La normal sería el módulo de la normal por delta x por el coseno del ángulo. Fíjense que este no es teta, es otro ángulo, es el ángulo que está entre la normal y el desplazamiento, no es teta, y que será mu por n, ¿cierto? Al despejar la normal de acá, por d, por coseno de 90. Y esto me daría 0. La normal no realiza un trabajo. Catalina, ¿dónde te perdiste? Lo que estábamos haciendo, tenemos un ejemplo de que tenemos un ejemplo donde tenemos un objeto, le aplicamos una fuerza, ese objeto se mueve en una distancia d, y veamos las fuerzas que se le aplican sobre el objeto. Digamos que tenemos la normal, tenemos la fuerza de roce, la fuerza aplicada y el peso. Ahora estamos viendo el trabajo que realiza cada fuerza. ¿Yeah? Ahora estoy viendo el trabajo que realizaba la fuerza normal, que es reemplazando en la fórmula, ¿cierto? Que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento, por el coseno que hay entre ellos. Al reemplazar para el caso de la normal, el ángulo entre ellos es 90. Coseno de 90 es 0, todo esto es 0. Y pasa lo mismo cuando queremos ver el trabajo del peso. El trabajo del peso sería mg, vamos a hacerlo ordenado, por delta x, coseno de alfa, será igual a mg por d por el coseno de 270. ¿Cierto? Sí, este es el desplazamiento. Este es el desplazamiento. Y este es el peso. El ángulo que hay entre ellos es este, que es 270. O este, que también es 90. 0. ¿Ya? ¿Qué otras fuerzas tenemos? De la fuerza aplicada. El trabajo de la fuerza será módulo de F por módulo de delta X por el coseno que hay entre ellos, que en este caso sí es teta, ¿cierto? Entre F y el desplazamiento hay un ángulo teta. Sería F por D por el coseno del ángulo. Y el trabajo de la fuerza de roce sería igual a módulo de la fuerza de roce por delta X por el coseno que hay entre ellos, que en este caso es 180. ¿O no? Si tengo la fuerza de roce mirando para allá y el desplazamiento es este, el ángulo que hay acá es 180. Sería
mu por n por d por coseno de 180, que es menos 1. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de roce es menos mu por la normal por d. ¿Ya? Vamos a subrayar los resultados. Tengo esto y esto. Por lo tanto, uno quiere saber el trabajo neto. ¿Qué es el trabajo neto? Es la suma de todos los trabajos. Será la suma de todos los trabajos, será f de coseno de teta menos mu por nd más 0 más 0. Yeah. Eso es trabajo. Yeah. Todos son escalares. Y la dirección, el signo, me va a depender mucho del ángulo que esté entre ellos dos. ¿Quedó claro? Fui muy rápido. ¿Alguien tiene duda? Voy a dejar un ratito ahí para que copien. Si que alguien está copiando. Sí, cierto. Está bien. Esperamos que sí. ¿Saben qué? Tengo cierta duda con este ángulo. No sé, no me convence mucho que sea esto o este. Voy a buscarlo bien. Voy a revisarlo. Ah. Sí, sí está bien, porque este ángulo está acá. Sí, porque teta es el ángulo que hay entre F y la superficie. Entonces, con respecto al objeto, está bien. Voy a continuar. Otro ejemplo. Dice, para empujar una caja de 25 kilogramos por un plano inclinado a 27 grados, un obrero ejerce una fuerza de 120 newtons paralela al plano. Cuando la caja se ha deslizado 3.6 metros, ¿cuánto trabajo se efectuó sobre la caja por el obrero y la fuerza de gravedad y la fuerza normal del plano inclinado? Perdón. Me están preguntando el trabajo que realiza el sujeto que lo empuja, el trabajo que realiza el peso y el trabajo que realiza la fuerza normal. ¿Ya? Rápidamente aquí tienen ya una especie de diagrama de cuerpo libre. Y tienen bien sabido que este ángulo es 27 también. ¿Cierto? Tenemos aquí mg seno correspondiente a la parte ni, que este es mg coseno, la normal, el peso y la fuerza que se aplica. Ok, la sumatoria de fuerzas. En X siempre escribo la sumatoria de fuerzas para tener bien claro qué es lo que está ocurriendo. La sumatoria de fuerzas en X, acuérdense que cuando tienen el plano inclinado, tienen que poner el eje de tal forma que el eje X esté en el movimiento. Sería la fuerza menos mg seno del ángulo, seno de teta, mg seno de 27. Si para la masa por la aceleración. Por la aceleración. Bien. La sumatoria de fuerzas en I se igual a la normal menos mg coseno del ángulo igual 0.
Profe, ¿por qué 27 no lo logro ver? ¿No se ve? Hay un 27 gigante acá. Por eso es 27. Ah, ¿por qué este ángulo es 27? Eh, ya. Eh, bueno, ahora está igual lo deberían ya como lo tienen que saber para la tercera prueba. Pero se lo explico. Que en este ángulo sí. En este ángulo. Y aquí tienen un peso. Si este fuera el objeto, tienen un peso. Y hay un ángulo acá, un ángulo teta. ¿Ya? Esto va así. Ustedes acá tienen, como este es un triángulo, aquí tienen un ángulo recto. ¿Ya? Y aquí tienen otro ángulo. ¿Ya? Aquí saben que teta más alfa me tienen que dar 90. ¿Ya? Para que la suma de los ángulos en un triángulo me dé 180. ¿Ok? Ahora, por otro lado, cuando yo tengo líneas paralelas sobre una recta, ambos tienen el mismo ángulo. Por ejemplo, si este es un ángulo teta y yo trazo una línea paralela a esto, también es teta. ¿Okay? Y así infinitamente puedo hacer infinitas líneas con respecto a esto que me den un ángulo teta. ¿Okay? En este caso, si se dan cuenta, este ángulo que hay acá es lo que está ocurriendo acá. El peso del objeto con esta línea del triángulo son paralelas. Con esta son paralelas. ¿Ok? Por lo tanto, al ver esto y ver que estas son paralelas, el ángulo que hay acá debe ser alfa. ¿Ya? El ángulo que hay acá debe ser el que está acá. ¿Por qué? Simplemente porque estas dos rectas son paralelas. Por lo tanto, si uno traza los ejes, ¿cierto? Este es el eje Y, este es el eje X. Acá hay un ángulo recto, ¿cierto? Porque los ejes son perpendiculares a la superficie, aunque el dibujo no lo note. Esto es perpendicular, ya que hay un ángulo recto. Entonces, si el ángulo que está, si este es alfa, para que me dé 90, este ángulo nada más está así, perdón, tiene que sí o sí ser teta. Me confundí al final, o sea, me tartamudeé. Pero eso se me entiende, se me entendió. Yeah. De esta relación. Como aquí hay otro ángulo recto y sé que este ángulo es alfa, obligatoriamente este ángulo me tiene que ser teta. No sé si entendiste ahí, Catarina. Sí, profe. Esto es algo igual muy necesario para la tercera prueba. Tienen que saberse bien esto. Ya. Vamos a ver los trabajos. El trabajo de F, la fuerza que le estoy aplicando, será el módulo de F por el desplazamiento, delta X, que en este caso me están dando los ángulos de
Voy a poner alfa. No confundan este alfa con el alfa que expliqué recién yo. Este alfa es el alfa que el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Ok, como ambos son paralelos, el ángulo va a ser 0, es decir que el coseno de 0 es 1. En este caso, en este ejercicio, me están dando los módulos de ambos vectores. Me están diciendo que la fuerza es de 120 newtons y que se desplazó 3,6 metros. Y por claramente son paralelas, coseno de 0 es 1. Y eso me da 120 por 3,6. 432. Joules. Trabajo de la fuerza normal. Ya lo vimos. Fuerza normal por desplazamiento en X. Por el desplazamiento en X, por el ángulo que hay entre ellos, será normal, que pueden ver que es mg coseno del ángulo. Voy a escribirlo mg coseno del ángulo, coseno de teta, este teta, no confundir los ángulos, por el desplazamiento, d por coseno de 90, que es como que es 0. Bien. Me dicen ahora el trabajo de la fuerza de gravedad, me están preguntando el trabajo del peso. Aquí tengo dos opciones. O veo el trabajo que me está haciendo este vector, o veo el trabajo que hace cada peso individualmente. Veamos qué pasa individualmente. Trabajo de peso en I sería el módulo del peso en I por el desplazamiento por el ángulo. Sería mg seno de teta, mg seno de teta por los 3,6 por el desplazamiento por el coseno que hay entre ellos, que es 270, que es 0. Bien, el peso en I no está haciendo el trabajo. Por otro lado, trabajo de la fuerza en X, del peso en X, sería peso en X por el desplazamiento por el coseno que hay entre ellos. Peso de X sería ¿de qué ángulo estoy sacando el coseno? El coseno tengo que ver la fuerza con el desplazamiento. Si te das cuenta, tengo el desplazamiento así. Uy, chis. Tengo el desplazamiento así, ¿cierto? Esto es delta X. Y tengo el peso en I así. El peso en I. Y el ángulo, o es este, o es este. Aquí es 90 y este es 270. Ambos te dan 0. ¿Ya? Pero no confundir con el teta. El teta es con respecto a este ángulo del eje coordenadas. En este caso te voy a dar cuenta. Peso en X es la masa, los 25 kilogramos, por la gravedad, por los 9,8,
por coseno, ¿cierto? Por el coseno, aquí me equivoqué. Aquí es coseno, mg, coseno del ángulo. Y aquí es peso, y ese, aquí es seno. Por el seno de 37, por el coseno. Ahora, ¿qué ángulo hay entre peso en X y el desplazamiento? Peso en X está así y el desplazamiento está así. El ángulo que hay entre ellos es 180. Sería, ¿me faltó algo acá? Ya sí. ¿Qué me faltó acá? El desplazamiento. Por 3,6. Por el ángulo que hay entre ellos, 180. Y al calcular eso, a uno le da menos 400,4. Bien. ¿Cuál es la otra opción? Ver el trabajo que hace el peso sin descomponerlo. El vector peso. Este vector. Trabajo del peso. Peso por delta X por coseno de alfa. Será igual. Peso. 25 por los 9,8, ¿cierto? mg. Por lo que se desplazó, 3,6. Y ahora, el ángulo que hay entre el coseno y entre este y el desplazamiento. Voy a tomar este ángulo. Si este es 27, esto es 90 grados. El ángulo que hay entre ellos es 27 más 90. Sería el coseno de 117 grados. ¿Y ustedes ven eso? Me dan los mismos menos 400,4. ¿Se dan cuenta? Dio lo mismo que al ver cada trabajo de cada componente, ¿cierto? Porque el peso en Y no hacía trabajo y el peso X hacía todo el trabajo. Y si yo calculo el trabajo del peso total, utilizando el vector total, me da el trabajo total, ¿cierto? La fuerza realiza un trabajo positivo y la normal no realiza trabajo. Ok. ¿Qué le dice a ustedes que el trabajo sea negativo y que otro trabajo sea positivo? ¿Más trabajo o menos trabajo? ¿Qué información nos da eso? ¿Con qué está relacionado eso? En el caso anterior, la fuerza de roce igual da un trabajo negativo. Y ahora el peso en X nos está dando un trabajo negativo. ¿Alguien tiene como alguna idea de qué puede significar un trabajo negativo?
si trabajo es la capacidad para hacer una fuerza, la capacidad para que la fuerza haga un desplazamiento. Si yo tengo un trabajo positivo, es porque estoy logrando que la fuerza realice un desplazamiento. Si yo estoy haciendo un trabajo cero, es porque no estoy logrando que mi fuerza realice un desplazamiento. Si yo tengo un trabajo negativo, es porque estoy haciendo lo contrario. Quiero que mi fuerza disminuya el desplazamiento. No quiero que haga un desplazamiento, quiero que el desplazamiento que ya esté lo disminuya. Quiero que ese objeto esté cero. Es decir, que un trabajo negativo me está desacelerando las cosas, como la fuerza de roce. La fuerza de roce quiere que las cosas se detengan. Como en este caso, el peso en X quiere que el objeto se detenga. Pero no lo está logrando, ¿por qué? Porque el trabajo de la fuerza es mayor que el trabajo del peso. ¿Se dan cuenta? 432 de la fuerza y menos 400 del peso. El trabajo de la fuerza es mayor que el trabajo del peso. Es decir, que el objeto se está moviendo positivamente, está acelerando. Esa es la diferencia entre ver un trabajo negativo y un trabajo positivo. Un trabajo negativo está relacionado con querer que las cosas se detengan, desacelerando. ¿Ok? Vamos a borrar. ¿Alguien tiene alguna más dudas? ¿Cuántos tengo? 18. Ya. Vamos a continuar. Ahora, perdón. Si la fuerza, si el trabajo me indica que la capacidad de la fuerza para realizar un desplazamiento, debe haber otra magnitud que me dice la capacidad de poder realizar un trabajo. ¿Ya? Si puedo realizar tal trabajo, puedo realizar tal fuerza y esa tal fuerza me realiza tal desplazamiento. ¿Qué cantidad ustedes creen que me puede realizar un trabajo? ¿Qué me mide qué tanto puede realizar un trabajo? Que yo en mi cabeza me hice como una especie de mapa conceptual y intenté unir todo lo que está ocurriendo, lo que hemos visto hasta el curso. ¿Ya? En un comienzo vimos posición, que le dimos como un valor al cuerpo que estaba en un plano inclinado. Cuando hacíamos cambiar la posición, teníamos una velocidad, ¿ya? Que es el cambio de posición, y al realizar la velocidad, tenemos una aceleración. Esta es cinemática. Cinemática. Bien. Pero ¿qué estoy viendo? Estoy viendo que algo que me cambie la posición. Una fuerza. La fuerza me cambia la posición. Pero, ¿quién me cambia la fuerza? ¿Quién me dice qué tan efectiva es la fuerza? El trabajo. Okay, trabajo. Pero ahora debe haber otra magnitud física que me indique qué me mide el trabajo. ¿Qué tanto trabajo puede realizar un objeto? ¿Cierto? Porque no todos los objetos pueden realizar el mismo trabajo. No todos los objetos se mueven iguales. Hay algo más al fondo que el trabajo que me estudia todo esto. Cuando hablamos de fuerza, esto ya es dinámica. Dinámica. Bueno, ¿qué cosa me mide un trabajo?
¿Qué cantidad física me dice que este trabajo tiene, que este objeto puede realizar más trabajo que el otro? Es la energía. ¿Ya? Y adivinen ¿de qué depende la energía? De la posición, velocidad y aceleración. Todo eso depende de la velocidad y aceleración. Bien. Veanlo como está todo unido, cómo todo se relaciona. ¿Ok? Tengo una fuerza, esa fuerza se la aplico a la posición, me genera una velocidad y también me genera una aceleración. Dicha posición, velocidad y aceleración están relacionadas con la energía. ¿Qué cosa es la energía? La energía me dice qué tanto puedo realizar un trabajo. El trabajo me dice qué tanto la fuerza puede realizar un desplazamiento. Y así sucesivamente. Y esto es la mecánica. Esto es como una especie de resumen a grandes rasgos del curso. Mecánica clásica. Claro, no es tan simple porque más adelante en otros cursos van a ver más a fondo cada uno de los puntos. Van a ver velocidades angulares, aceleración angulares, más tipos de energía, más tipos de fuerza, diferentes tipos de coordenadas para la posición, diferentes tipos de energía. Cuando conocen más tipos de fuerza, tienen más tipos de energía relacionadas. Pero a grandes rasgos, esto es la mecánica. Que ahora ya conocemos el término de energía, se une todo lo que hemos visto hasta hoy en día. ¿Qué pasó acá? Permiso. No, voy a detener la grabación. Continúa. Ahora estudiamos la energía. El trabajo se puede entender como una transferencia de energía, ¿cierto? Tenemos distintos tipos de energía. La energía cinética, que es la energía asociada al movimiento. ¿Ven? Tenemos un cuerpo en reposo. Yo le aplico una fuerza. Al aplicarse una fuerza, le aplico una fuerza, genera un trabajo, porque se está moviendo. Al realizar ese trabajo, estoy realizando un cambio de velocidad. Y eso es una energía. ¿Ya? Ese cambio de velocidad que le estoy dando al objeto, lo entiendo como una energía. Para el caso de la velocidad, para el movimiento, decimos que es la energía cinética, que ya creo que la mayoría la debe conocer, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué pasa acá? Fíjense que un medio es una constante, la masa es la masa del objeto, que es una constante y siempre es positiva, y la velocidad, que aunque sea una velocidad negativa, aunque por ejemplo debe de estar moviéndolo por allá, el carro se esté moviendo para allá y tengo una menos velocidad, está al cuadrado, así que la energía cinética siempre es positiva, independiente del caso que se esté. ¿Ya? El otro tipo de energía que conocemos es la energía potencial. La energía potencial, tenemos dos casos, que es la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. ¿Ya? Antes de continuar, mencionarles que, al igual que el trabajo, la energía se mide en joules. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso es, si yo realizo sus ecuaciones de magnitud, tendría 1 por la masa, que son los kilogramos, por la velocidad, por metro cuadrado,
sobre segundo al cuadrado. Y eso vimos recién que era joules. Bien. Lo que le mencioné anterior. La energía está relacionada con la velocidad, aceleración y posición. Aquí ya me apareció la velocidad. Como mencioné, hay dos tipos de fuerza, de energía gravitatoria, perdón. La energía elástica está relacionada con la elongación y con la elongación y la compresión de los objetos. El caso más conocido es el resorte, pero no es el único caso. Hay otro ejemplo, un elástico, cualquier objeto que se puede estirar o a comprimir y que vuelva a su estado original, es un objeto de energía potencial elástica. ¿Okay? Esta energía está dada por esta ecuación, un medio de k por x cuadrado, donde k es la constante del resorte o del objeto que se está estirando, como bien mencioné, el objeto que se está estirando y achicando, y x es la compresión, es la medida de compresión o elongación del resorte. Ya, vamos a hablar un poquito más de esto. Imagínense que tenemos este caso. Y sin deformar, al unir el resorte con el objeto, el resorte va a estar en una posición natural. ¿Ya? Esto se le conoce como la posición de equilibrio. Llamémosle L. L sub 0. Que es la medida del resorte. L sub 0. Si yo estiro el resorte, va a tener ahora una longitud L. Para este caso, para el estirado, X va a ser L menos L sub 0. ¿Cierto? Al restar L menos L sub 0, decir que, por ejemplo, que L sub 0 está como por acá. Esto va a ser X. ¿Cierto? Esto menos esto es X. Por el otro caso, cuando lo comprimo, esto va a ser L. Esto va a ser L. Y en este caso, X sería L sub 0 menos L. ¿Cierto? Si tengo L sub 0 y le estoy restando X, L, lo comprimí, estoy obteniendo esto. ¿Bien? Al ver cada caso, si se está comprimiendo, se está estirando el resorte, hay una diferencia de X. Y es esa X que está acá en la ecuación. Fíjense que igual acá K es una constante y X está al cuadrado. Así que también es positivo. ¿Alguna duda con respecto a esto? Y por último, la que creo que más conocida también, la potencial gravitatoria. Otra cosa que fíjense que aquí ya también me influye aquí X, que es posición, y lo mencioné anteriormente, como la posición, velocidad, aceleración están relacionadas con energía. La energía potencial gravitatoria, que es la energía que me depende del sistema de referencia donde está el objeto. Ya, su ecuación es mgh, masa por la gravedad por la altura del objeto,
Y en dicha altura me va a depender de dónde yo tenga puesto el origen del objeto. Como pueden ver en este ejemplo, cada cuerpo está a diferentes alturas y cada cuerpo tiene diferentes masas. Es decir, que cada cuerpo tiene energías potenciales gravitatorias diferentes. Bien. Si se dan cuenta, eh, el objeto más pesado está a una altura más baja y el objeto más liviano está a la altura más alta. Si ustedes ven, quiero notar que este objeto tiene mayor energía gravitatoria que el objeto más pesado, que están a una altura bastante diferente. A diferencia de las demás energías, si uno pone, como había mencionado antes, si yo pongo aquí un objeto a una altura h y yo decido que mi origen esté acá, bueno, mi energía gravitatoria será simplemente mgh. Pero como vimos antes, cuando estábamos estudiando estos problemas, uno puede elegir el origen acá, decir que acá es cero, y aquí mi energía gravitatoria sería cero. Y cuando el objeto esté acá, esté cayendo, y esté acá en el piso, para el objeto 1, o sea, para cuando el origen está acá, rojo, cuando el origen está acá, cuando está en rojo, sería 0. Esto le voy a poner... y cuando esté, para cuando el origen esté acá arriba, tendremos que mi energía gravitatoria sería menos mgh. ¿Por qué? Porque esto sería menos h. Para cuando el 0 esté acá arriba. Bien. La diferencia de las otras dos energías, esta varía. Varía mucho con respecto a donde ponga el origen. Y por último, les presento el teorema de trabajo-energía, que me dice que la suma del trabajo neto genera una variación en la energía cinética, ¿cierto? Quiere decir que si yo tengo un objeto y le realizo varios trabajos, se va a resumir en una variación de su energía cinética, de su velocidad. Bien. Es decir que la sumatoria del trabajo será igual a la 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Ya. Este teorema es un caso muy ideal. ¿Por qué? Se lo voy a demostrar ahora. Le voy a hacer la demostración matemática de cómo se relaciona esta. Sabemos ya, trabajo es fuerza por desplazamiento por el delta x por el coseno del ángulo. Pero yo quiero el trabajo neto. Trabajo neto será la sumatoria de los trabajos. Bien. Es decir, la sumatoria de las fuerzas por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Bien. La demostración para este trabajo, o sea, para este teorema, es asumir que la suma del trabajo realizado, o sea, la suma de las fuerzas realizadas en un objeto me esté realizando un movimiento lineal. Que al final el desplazamiento se mueva para allá.
¿ya? Entonces sea delta X. ¿Qué produce esta como simplificación del problema? Es que este ángulo sea 1. Y que esto sea 1. Que el ángulo es 0 y que el coseno de 0 es 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo? Sería la sumatoria de fuerzas por delta X por el coseno del ángulo. ¿Ya? Pero ¿a quién le suena a alguien sumatoria de fuerzas? ¿Igual a qué? ¿Alguien? ¿A quién le recuerda algo la sumatoria de fuerzas? A la segunda ley de Newton. Masa por aceleración. Y te van a preguntar, ¿y qué pasará con el desplazamiento de la sumatoria? Bueno, esta simplificación, al aplicarle muchas fuerzas a un objeto y el desplazamiento es 1, no se considera este desplazamiento en la sumatoria. ¿Ya? Lo único que estoy sumando son fuerzas. Y como vemos, la sumatoria de fuerzas es la segunda ley de Newton. Es masa por aceleración por delta X. ¿Ya? Hasta el momento tengo que la sumatoria del trabajo es masa por aceleración por delta X. Quiero introducir velocidad. ¿Ya? ¿A qué nos vamos ahora? Que me fijo bien y digo, aceleración por diferencia de desplazamiento. Por diferencia de desplazamiento. Eso yo lo he visto antes. ¿Dónde lo vi? En cinemática. Acuérdense que la velocidad final al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Fíjense que eso lo tengo acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a simplificar, voy a despejar acá que la aceleración por delta X se deriva a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Reemplazando, tendré que la masa, la velocidad final al cuadrado, menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. ¿Pero qué es esto? Es energía cinética final, E sub k final, menos E sub k inicial. ¿Ya? Esa es la demostración del teorema de trabajo de energía. Que se pueden ver, es un caso muy simplificado de cómo se aplican las fuerzas en un objeto. ¿Ya? Entonces lo dejamos hasta acá y en la siguiente clase comenzamos con ejemplificar este teorema y llegamos a lo último, que sería la conservación de la energía, y vemos ejercicios que involucran estos problemas. ¿Ya? Dejar de transmitir. Hoy día tartamudeé mucho, lo siento. Tartamudeé madre. Espero que se me haya entendido la clase, no sé si a esta altura ya pocos están participando, pero espero que si se conectan es porque les sirve. Ya, un niño, me despido. Dejamos hasta acá. Acuérdense que día les subo videos de dinámica, o sea, videos de problemas de dinámica y guías de ejercicios de dinámica. Y acuérdense que también está el video de ejercicios de movimiento parabólico. Acuérdense que la prueba es el 4 y el 14. ¿Ya? Tienen súper apretar las pruebas porque la prueba es un martes 14, o sea, un martes 4, perdón. Y ya la otra semana, el otro viernes, es la prueba de la cuarta. Entonces tienen como una semana de diferencia entre una prueba y la otra. Está muy apretado. Ya, me despido. Chao, chao, chao.